desde Alan García, bueno, el presidente Fujimori, que esto es algo que va a generar polémica, pero para mí fue un extraordinario presidente, con defectos, con Este puntos. Fujimori, Nicolás, mira, acá está mi Bueno, tacita. El mejor presidente de la historia republicana del Perú, el terror de los terroristas y comunistas en este país. Bueno, para mí Fujimori hizo dos cosas enormes. Darle a Perú un envión económico con la economía de mercado y darle un golpe fulminante merecido al terrorismo marxista que controlaba no solamente las zonas rurales, sino las zonas urbanas de Perú. Hay una canción que compuso uno de mis ídolos, ahí vuelvo al aspecto pasional, Miguel Mateos, lo compuso en un hotel de Perú, que nunca la editó, se llama Una hora para abandonar el mundo, porque a determinada hora había toque de queda en Lima para irse todo el mundo a las casas. Correcto. Porque se iban en los trenes, en los buses, porque a esa hora ya estaba todo dominado por el terrorismo y en la noche no se podía salir. Y eso lo solucionó Fujimori. Entonces fue tremendamente demonizado, satanizado, y a mí me alegra mucho que el apellido hoy sea reivindicado con Keiko, que le deseo toda la suerte. No sé, Keiko, tengo entendido, mucho más moderada, pero a lo mejor, no sé, me dijeron que está mucho más madura, mucho más decidida en muchas cosas. Bueno, y que además ha hecho una alianza con el partido de López Aliaga, de quien soy amigo, y lamenté que no gane, pero me alegró mucho que gane Keiko en el balotaje. Pero no, era un misterio Perú. ¿En qué sentido? Toledo preso, Ollantumala preso, Alan García suicidado, PPK no sé si estuvo preso, pero lo destituyeron. Y vos decís, bueno, pero ¿qué pasa en Perú? Que los presidentes terminan así. Y sin embargo, cada vez que voy a Perú, el sol vale lo mismo, la moneda está estable, el país sigue funcionando perfectamente bien, veo prosperidad, construcciones, veo comercio, veo gente interactuando, todo, cada vez lo veo más lindo. Lo único que me parece que tienen que mejorar es el tráfico, porque trasladarse de un lugar a otro tenés que salir 3 horas antes. Eso no lo han podido solucionar. Pero es un país que veo con una prosperidad permanente, tiene la mejor comida del mundo. Nunca probé las exquisiteces que hay en Perú, no, son inigualables, y tienen una riqueza arquitectónica, cultural, turística. Y me parece que ahora es un muy buen momento, aprovechando el cambio en América Latina, para dar un despegue superior, ¿no? Con el cobre, con el Pacífico, con tantas riquezas que tiene Perú para mostrarle al mundo y venderle al mundo, a explotarlas al máximo. Así que creo que es un muy buen momento, ¿no? Yo voy a visitar a Perú ahora con un enorme optimismo personal, con una derecha definida. Yo iba cuando estaba PPK, cuando estaba, siempre había un presidente distinto, y creo que la última vez que fui estaba Dina Boluarte, no me acuerdo, en el 2024 fui. Así que voy con mucho entusiasmo. Y bueno, ahora, ¿cómo cuesta ganar? Porque a pesar de que la izquierda, porque en Perú y en otros países vemos a la izquierda, que es un fracaso, porque todos vemos a los venezolanos que huyen y van a Perú, a la Argentina, a Chile, ¿no? Huyen y se desparraman por todo el continente. ¿Cómo puede ser entonces que los candidatos representativos de esos segmentos tengan el 49% de los votos? Lo digo por Perú y lo digo que fue una elección. Colombia también más o menos estuvo en las mismas. Fue una definición por penales, ¿viste? Esas que son terribles. Sí. Y Colombia más o menos parecido. Digo, ¿cómo? Y Colombia está al lado de Venezuela. ¿Cómo cuesta ganar una elección a la izquierda? A pesar de que la izquierda no puede exhibir un solo país exitoso. Ni un solo país exitoso. Entonces, ¿en qué fallamos comunicacionalmente
como para no ser lo suficientemente persuasivos. Porque estamos ganando. Ganamos en Argentina, Chile, Perú, Colombia. Realmente son muy buenos tiempos de cambio. Pero cómo cuesta cada elección, con el último suspiro. Yo creo que va a depender de las gestiones que se hagan ahora para no repetir eso. Pero quería hacer ahí unas observaciones y preguntarte algo también, porque a mí me apasiona también mucho el tema del terrorismo. He estudiado muchísimo el tema del terrorismo en el Perú y también en Colombia. Para darte un dato que yo no sé si tú sabías, no tendrías por qué conocerlo, pero el caso de Fujimori es muy particular porque Alberto Fujimori, el padre, el patriarca, era un hombre de izquierdas. No sé si lo sabías. Él llegó al poder postulando como un hombre de izquierdas, con un discurso de izquierdas que se oponía a Mario Vargas Llosa, que era el candidato liberal que iba por un partido que se llamaba el Fredemo, y una vez que llegó al poder, se dio un giro de 180 grados, le metió una patada en el trasero a sus aliados y gracias a Dios, felizmente gobernó por derecha, pero hay gente que no conoce necesariamente ese dato, y bueno, gracias a Dios que fue así. Y quería consultarte algo porque en el Perú, a partir de la década de los 80 en adelante, tuvimos dos guerrillas terroristas. Déjame recordarle a la audiencia también lo siguiente. Vargas Llosa también era de izquierda, no al momento de candidatearse, pero en sus años más jóvenes era un ferviente admirador de la Revolución Cubana, ¿no? Es correcto, es correcto. Hay casos que puede haber redención, ¿no? Pero lo que quería preguntarte era esto, porque yo entiendo que tú has estudiado también el fenómeno de las guerrillas terroristas. En el Perú, a partir de la década del 80, tuvimos a Sendero Luminoso, y a partir de la década del año 83 tuvimos al MRTA, ¿no? El movimiento Tupac Amaru. El movimiento Tupac Amaru era un movimiento de corte guevarista, ¿no? Marxista-leninista, inspirado en la Revolución Cubana. Yo tengo entendido que esa es la realidad de la gran mayoría de movimientos terroristas que hubo en la región, tanto en Colombia como en Chile como en Argentina. Creo que solo, y corrígeme ahí si me equivoco, solamente en Perú tuvimos la mala suerte de tener a unos psicópatas que eran todavía más demenciales y que fueron inspirados en la revolución maoísta, ¿o hay otro caso en la región así? Bueno, nosotros tuvimos al Ejército Revolucionario del Pueblo que tenía componentes, algunos maoístas, algunos también leían y se formaban con teóricos de la guerrilla vietnamita, y también guevaristas, porque ¿qué tiene en común el maoísmo, el guevarismo y la experiencia de Vietnam? Que son guerrillas rurales. Y desde ese punto de vista, las tácticas son muy parecidas, ¿no? Hay dos grandes corrientes, digamos. Una es el foquismo rural, donde el Che Guevara fue muy influyente en toda América Latina, aunque el Che Guevara en realidad escribe un libro que se llama Guerra de Guerrillas, un manual, digamos, del guerrillero rural, pero el Che Guevara se nutre de la experiencia de Mao Zedong, a quien él conoció, se reunió y trató de conseguir apoyo para sus experiencias. O sea que entre el guevarismo y el maoísmo no hay tanta diferencia en términos de estrategia guerrillera. Se mimetiza mucho. Podrá haber alguna diferenciación en términos de llevar a la práctica la revolución, pero a ver, el Che Guevara era simplemente un guerrillero, nunca fue un gobernante, o sea que no tenía una experiencia de gobierno. Ahí el que manejaba el poder era Fidel Castro. Pero más allá del ícono, del inspirador que puede ser Mao Zedong o Che Guevara, en términos de cómo llevar adelante una guerrilla rural, te diría que la diferencia es simplemente de preferencia de liderazgo, no tanto metodológica.